gobernaba la tierra tenebrosa e inundada. Los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se arrepintieron de sus querellas y consideraron que debían concluir con sus diferencias si querían que hubiese otro sol, hecho que además no sería posible sin el sacrificio de algún dios. Así que los dioses, entre ellos Quetzalcóatl, Tlaloc y Tezcatlipoca, efectuaron una reunión en Teotihuacán. Los dioses decidieron levantar una enorme hoguera y se preguntaron entre sí: ¿quién hará alumbrar? ¿Quién hará amanecer? Uno de los dioses, que era muy rico y poderoso, llamado Tecutzitecatl, dijo que se encargaría de tal tarea, pero necesitaba a otra persona que le ayudase. Como nadie se ofreció a hacerlo, nombraron como ayudante a Nanahuatzin, quien tenía la mala suerte de ser pobre, jorobado y lleno de bubas, es decir, de pequeños tumores con pus y muy dolorosos. Era despreciado por enfermizo y por las deformidades que tenía en su cuerpo. Sin embargo, cuando los dioses le pidieron a Nanahuatzin que se sacrificara para crear el sol, no lo dudó y mostró su valor aceptando de inmediato. Tecutzitecatl y Nanahuatzin hicieron penitencia, mientras los demás dioses mantenían la hoguera sagrada ardiendo al máximo. Para que cuando se arrojara, Tecutzitecatl se convirtiera en el astro luminoso. Cuando Tecutzitecatl se enfrentó a la gran hoguera, le entró mucho miedo y retrocedió, aterrorizado del fuego, y cobardemente se hizo para atrás. Pero lo volvió a intentar y sintió el mismo pavor. El miedo fue superior a sus deseos y fracasó. Cuando los dioses le indicaron a Nanahuatzin que se arrojara al fuego, no dudó ni un instante. Cerró sus tristes ojos, se aventó y comenzó a arder. Cuando Tecutzitecatl vio que el dios pobre se había arrojado al fuego sin temor, se arrojó a su vez a la hoguera. Todos los dioses se sentaron en espera de ver de qué parte saldrían. Dirigieron su mirada hacia el este. Ambos surgieron en el cielo como luminarias, pero uno de los dioses, indignado ante la cobardía de Tecutzitecatl, le arrojó un conejo y le hizo perder su brillo, convirtiéndose en la luna. Nanahuatzin se convirtió en el quinto sol, muy rojo e incandescente, al que no podían mirar directamente a causa de sus potentes rayos. Pero había un problema: no se movían. Preocupados los dioses porque no se movían, se preguntaban qué necesitaban hacer. Los dioses decidieron que debían sacrificarse, morir, para dar vida al sol y a la luna. La triste tarea de matar a los dioses correspondió al viento.
quien inició toda una serie de movimientos y soplidos, dirigidos primero al Sol hasta que éste ascendió al cielo, y luego a la Luna, hasta que llegó al cielo también. Es por ello que el Sol sale por el día y la Luna durante la noche. Los dioses han completado su cometido. El quinto sol iluminará a la Tierra por alrededor de 5.000 millones de años más.